es una propuesta polémica que requiere un mejor debate técnico de parte de expertos, porque la idea es la siguiente, ¿no? Si queremos castigar o queremos disminuir el crimen. Hay que esto, creo yo, analizarlo de manera más analítica y sobre todo científica, que es lo importante. Voy a conversar con Cristian Solano, exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita o ex Maranguita. A propósito de la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, que ya tiene dictamen, por tanto ya puede pasar al Pleno para debatirse y aprobarse, si es que así estiman conveniente los congresistas, que adolescentes desde los 16 años sean imputables de delitos, sean juzgados y vayan, por supuesto, en esa condición. No en condición de infractores, sino ya en condición de delincuentes. Eso es lo que yo entiendo, pero veremos si el señor Solano nos da mayor información y claridad sobre el tema. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece este dictamen, esta propuesta hasta ahora que próximamente se tendrá que debatir en el Pleno? Bueno, es una propuesta polémica que requiere un mejor debate técnico de parte de expertos, porque la idea es la siguiente, ¿no? Si queremos castigar o queremos disminuir el crimen. Hay que esto, creo yo, analizarlo de manera más analítica y sobre todo científica, que es lo importante. ¿Cree usted que la norma solo tiene un aspecto represivo? Sí, mira, se ha demostrado hace mucho tiempo ya que la delincuencia requiere un tema mucho más amplio, ¿no? La ley, de alguna manera, es un mecanismo de disuasión, pero en el caso de los criminales altamente violentos, se ha demostrado que no disminuye el delito. Solamente es disuasiva, quizás para la ciudadanía en común, pero el delincuente que es violento, que tiene un comportamiento antisocial más complejo, no disuade. Finalmente, el tema es, repito, es necesario una mejor revisión técnica. Ahora, pero tampoco disuade el delito, que es lo que se va a imputar ahora, o la infracción, que es como se determina ahora, estos centros juveniles de los cuales usted ha sido director, ¿no? En Maranguita. Es decir, el mecanismo que busca un proceso de rehabilitación, de reinserción particular, específico, para adolescentes infractores, tampoco ha surtido efecto. De hecho, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es una mayor cantidad de delincuencia juvenil. Sí, Manuel, en eso estamos de acuerdo. El tema de fondo, como tú has comentado, es analizar qué no está funcionando. Y en ese contexto se toma en cuenta, obviamente, cómo un adolescente llega finalmente a una cárcel de menores, a un centro juvenil, y el tema sería hacer ahí una evaluación, ¿no? Se requiere obviamente una reforma del sistema juvenil en general. Ahora, la problemática obviamente parte de mucho más atrás, ¿no? Se habla obviamente de la niñez y adolescencia. ¿Qué pasa para que un adolescente llegue finalmente a cometer un crimen y una vez que llega al sistema juvenil, cómo el sistema responde al respecto? Por ejemplo, te doy un par de datos, ¿no? Lamentablemente en ese contexto las condiciones no son las ideales de atención y tratamiento, por un lado, y segundo, no se evalúa qué pasa después, es decir, cuál es el impacto de la intervención profesional de estos jóvenes en las famosas cárceles de menores llamados centros juveniles. Ahora, se ha establecido delitos específicos, ¿no? Usted no sé si ha visto la relación, ¿qué le parece? Sí. Primero, había revisado que habían solamente puesto 2 o 13 delitos. Ahora han hecho una lista mucho más amplia. Y eso obviamente también merece una revisión por parte de expertos, porque te comento, hay tipologías delictivas. Entonces, hay que ver quizás quiénes son los jóvenes que podrían entrar en esa norma, que por cierto te comento que es un poco polémica, ¿no? Porque se ha ampliado prácticamente a casi una gran lista de conductas antisociales. Y por ahí se leía que decía que querían juntarlos con adultos o hacer un lugar especializado para el mismo. Correcto. Y esto también genera otra pregunta. ¿A dónde van a ir? Porque exacto. Mira, lo que dice la norma es que van a ir a cárceles y que se va a hacer pabellones específicos para ellos. Esta medida, ¿qué opinión le merece? Bueno, totalmente en desacuerdo, porque actualmente, como sabemos todos, el sistema carcelario de adultos está en crisis. Hay dificultades de atención importantes. Entonces, si por un lado se habla de la parte técnica que pasen en una cárcel de adultos, nos preguntamos, ¿existen las condiciones adecuadas? Pero el tema de fondo, ¿cuál sería? Yo entiendo que hay un rechazo y son cosas que generan a todos un malestar muy fuerte y repudio, ¿no? Un crimen muy violento.
Pero la pregunta de fondo sería, ¿en dónde el joven adolescente tiene más posibilidades de recuperación? ¿En un sistema de adultos o de menores? La respuesta seguro va a ser en ninguno. Pero si queremos hacer algo al respecto, pues acá creo que la idea es mejorar y disminuir la tasa de criminalidad. Sería mejor trabajar con adolescentes, porque el sistema juvenil es más pequeño. Por ejemplo, se ve en el Perú más o menos 150 adolescentes que están en centros juveniles. Pues ahí sería mejor trabajar que en comparación con los 98, 99 que hay que ver ahí en el sistema de adultos. Ahora, las penas que se han establecido entre 6 a 8 años, bueno, menos, pero también los topes de 6 y en algunos casos en extremos 8 años, ¿le parece también muy punitivo? El sistema actual vigente se encuentra hasta los 10 años. En casos graves como, por ejemplo, violación, violencia de muerte, homicidio sicariato. Actualmente está hasta 10 años. Ok, ahora, entonces están bajando 2 años cuando ponen el techo y el límite a 8. Correcto. Actualmente el Código Penal Adolescente figura hasta 10 años, por si acaso. Hay jóvenes que están ya sentenciados hasta 10 años actualmente. Entonces ellos quieren un poco hacer una división quizás de los delitos graves, se van al tema adulto, en el cual entiendo serán penas más graves. Y obviamente en ese sentido hay que pensar, el incremento de penas reduce la delincuencia y eso lamentablemente ya se encontró evidencia que no es el camino correcto. Quizás la idea sería entrar un poco el tema de fondo, como tú comentabas, y hacer una evaluación del sistema juvenil para una reforma, o sea, una mejora de las condiciones para finalmente ver qué jóvenes se pueden recuperar, qué jóvenes lamentablemente no se pueden recuperar y ver quizás un sistema de atención obviamente a largo plazo. ¿Eso no se hace actualmente con la normativa, con el código vinculado a adolescentes? ¿En los centros juveniles? Te comento, hubo esta reforma en el 2017, ya hace buen tiempo, y en el documento técnico, en el papel, todo está muy bien hecho. Si se cumpliría lo que dice la norma técnica en el papel, creo que el tema sería diferente. Pero lamentablemente, como sabemos, a veces la norma está escrita, pero la aplicación de la misma no existe. No es viable por condiciones quizás presupuestales, económicas, políticas, etcétera. A veces se piensa, lamentablemente, que con una norma el tema se soluciona, pero las normas aparecen en cada momento y si la norma se cumpliese, créeme que el tema sería manejado totalmente diferente, pero no hay viabilidad. Es un tema importante. Por ejemplo, actualmente están juntos, se mezclan menores de 14 años, 15, con chicos de 20 años, 22, 23 años. En este momento. Y eso, por ejemplo, la norma lo dice que está prohibido, pero en la práctica sucede porque las condiciones, repito, no son las ideales para una atención con esta población. ¿Podríamos hacer un cálculo a partir de este cambio de tipificación de infractores a delincuentes a menores de 16 hasta los 18 años? ¿En cuánto podría incrementar la población penal en el Perú? Claro, mira, actualmente, como te comentaba, en el sistema juvenil peruano están alrededor de 1.850 jóvenes. Si esta norma entra en vigencia, en ejecución, se imagina que aproximadamente un tercio de la población pasaría al sistema adulto. O sea, el número no es muy pequeño, solo que es pequeño. Entonces, esto quizás requiere lo siguiente, ¿no? Habrá quizás, por el efecto social, ¿no? Se hizo un crimen de adulto que se juzgue como adulto, pero la idea es que el impacto a largo plazo va a ser mínimo o ineficiente. Claro. O sea, no es un número grande de jóvenes que hablamos. Sí. Sabemos que son jóvenes que hacen un delito muy violento, generan mucho repudio, mucho rechazo, pero finalmente el número es pequeño. Sin embargo, ahora que se ha incrementado la lista, ya no de infractores, sino de delitos, va a haber mucho más gente pasando por Fiscalía, Poder Judicial y después a INPE, ¿no? Así es. Correcto. Y además hay pasado algo importante, ¿no? El sistema judicial y el sistema de justicia en el Perú, como tú sabes, se encuentra con dificultades a todo nivel. Entonces, se requiere obviamente una investigación apropiada, una sentencia firme y ver que este adolescente verdaderamente es responsable de lo que ha hecho. ¿Tú te imaginas si quizás un caso que donde no haya evidencia, haya solamente sospecha, van en una, entre comillas, prisión preventiva a este joven que está todavía en investigación y vaya a una cárcel? O sea, el impacto del tema va a ser muy significativo. Porque hay jóvenes que, como tú sabes... No, termine, por favor.
Claro, lo que pasa es que hay jóvenes que a veces por la conducta que hacen van a internamiento preventivo, o sea, van a investigación, pero están ya en prisión preventiva. Así es. Entonces, en ese caso uno se pregunta si esto es viable, ¿no? Okay. O sea, hay que ver también todo el programa completo de la problemática juvenil. Ahora, en esa visión de la problemática integral y a propósito de su experiencia, que es de la que quisiéramos aprovecharnos, usted ha sido director del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Maranguita, usted nos diría que la mejor salida hubiese sido que el sistema de rehabilitación juvenil se refuerce, se aplique la normativa, se asignen más recursos y se cumpla con los objetivos que estén en el papel. Pero como ocurre siempre, nos encanta lo fácil. No evaluamos qué hemos hecho, cómo hemos hecho y cuánto hemos incumplido, y más bien damos el siguiente salto. Creo que ese es su razonamiento, ¿no? Sí, es lo que se ha demostrado. Si, por ejemplo, revisamos la norma, eso es lo que ha pasado. Han habido penas, por ejemplo, en los últimos años que han pasado de 6 a 10 años, por ejemplo. Ya. Finalmente, no se evalúa lo que se hace y se piensa que con un incremento de norma el tema se soluciona. Y o sea, que pasa, la idea de los congresistas es, si yo a esto le cambio de infracción a delito, avanzo. Si yo a esto le paso de centro de rehabilitación a cárcel, avanzo. Y definitivamente voy a resolver el tema. Eso que parece tan claro y tan contundente termina siendo falaz, ¿no? Totalmente. Además, te comentaba, ¿no? Las penas, el incremento de las penas disuade a la ciudadanía común, al ciudadano de bien. Pero en el caso de un delincuente juvenil, tiene un pensamiento criminal diferente y la pena para ellos no son disuasivas. Hay un poco el tema claro que correcto. Pensar. Ahora, en su experiencia, la mayor cantidad de chicos con los que usted ha tratado, chicos y chicas, ¿cuál es el origen del mal? ¿Por qué se vuelven delincuentes o infractores en el tema de fondo? Mira, claro, hay un tema de fondo muy fuerte que es la desigualdad social, que implica que están en condiciones vulnerables de niños y lamentablemente no responden en la adolescencia y el crimen los lleva, los acerca. Correcto. Bueno, esas son cosas que por supuesto hay que evaluar y nos parece realmente interesante la visión de Cristian Solano. No resuelve el tema, la simple tipificación y el cambio de expresión de infracción a delito o pasar de centro de rehabilitación a cárceles, el problema de la delincuencia y específicamente de la delincuencia juvenil. Muchas gracias, ha sido usted muy gentil.